Bueno, solo de eso se habla ahora. Dice verso 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciéndole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a sentarnos, hermano. Gloria a Cristo. Ya hemos estado hablando, como decíamos, de este tema de los ayunos. Estuvimos últimamente hablando del ayuno bíblico. Hoy vamos a avanzar con la idea, los beneficios del ayuno. Vamos a hablar de qué es el resultado que permite el ayunar. En primer lugar, vamos a expresar que, como ya anteriormente explicamos, que el ayuno pues es un abstenerse, o dicho de otra manera, un dejar de comer o alimentarnos, o en ocasiones de emergencia, de extrema necesidad, también se pueden dejar también de beber agua. Ya explicábamos cuál es el tiempo que se puede dejar de beber agua. Expresamos que hay 3 tipos de ayuno. Y está, como ya lo hemos dicho, el ayuno parcial, y el ayuno natural y el ayuno total. Lo vuelvo a repetir, cómo es que se desarrollan estos 3 ayunos dentro del pueblo de Dios. En primer lugar, el ayuno parcial es aquel ayuno que se puede llevar a cabo con alimentos suaves, con verduras, con legumbres. Se puede ayunar y por supuesto tiene efecto. Y tiene efecto porque todo lo que nosotros hagamos, hermano, Dios me lo bendiga, todo lo que nosotros hagamos de corazón para el Señor siempre va a tener un efecto. Cuando lo hacemos con un propósito, cuando lo hacemos con humildad, cuando lo hacemos para la gloria de Dios, no tiene por qué ser el ayuno parcial, debe de ser un ayuno menor que los demás. El ayuno natural es aquel que podemos alimentarnos, pero que también podemos beber agua. Ese es el ayuno natural. Ese es el ayuno que hizo Cristo. Ya lo decíamos, que cuando el enemigo le tocó en el desierto, el texto dice que él tenía hambre y no sed. Entonces nos da a entender que mientras el Señor estuvo en ese ayuno de 40 días, el Señor estuvo bebiendo. ¿Quién le daba de beber? Probablemente los ángeles le llevaban agua. Y está también lo que es el ayuno total, que es el que podemos ver en las Escrituras con respecto al ayuno que hizo Pablo. El ayuno que hizo Pablo es ese ayuno que no comió alimento alguno, ni tampoco bebió agua. Fueron 3 días. Y ya expresábamos que
es lo máximo que una persona puede tener 3 días nada más sin beber agua, porque lo demás, al contrario, se deshidrata. Pero sí abstenerse de alimentos, se puede llegar hasta los 40 días, ¿verdad? Esto en esa forma, ¿verdad? Dejando de comer y bebiendo agua. A ese el ayuno natural, pero el ayuno total es un ayuno que no se puede abusar de dejar de tomar agua luego de 3 días. Como el tema que estamos hablando es los beneficios del ayuno, o sea que esto es algo que nos trae bendición a los creyentes. Y voy a tratar la manera de ir mencionando algunos de tantos beneficios que esto pueda resultar en favor nuestro. En primer lugar, el ayuno ayuda a someter la carne, la cual nos permite desarrollar un autocontrol sobre los deseos pecaminosos de la naturaleza caída. Es decir, que el ayuno tiene esto como beneficio, porque ayuda a someter la carne y esto permite el autocontrol sobre los deseos pecaminosos. Nadie de los seres humanos, e incluyendo los creyentes, estamos exentos de los deseos pecaminosos. Ninguno de nosotros, por mucho que haya un sometimiento en las cosas espirituales, siempre vamos a tener una lucha, siempre vamos a tener tentaciones. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo. Estamos hablando de lo máximo. Fue tentado. Entonces el creyente siempre va a tener tentaciones. El creyente en lo particular, puramente nosotros como humanos, vamos a tener deseos carnales, vamos a tener ambiciones, vamos a tener actitudes que realmente chocan con nuestra nueva naturaleza. En este caso, podemos como descifrar la vida del creyente como, vamos a ver, como la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Es decir, la vieja naturaleza es carne. Y no nos estaríamos refiriendo a lo biológico, estaríamos refiriéndonos a los apetitos, a lo que piensa la mente, a lo que desea la mente. A eso es que se le llama en la Biblia carne, no necesariamente a lo que es el cuerpo, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos nosotros, luego que venimos a Cristo, adquirimos la nueva naturaleza, la naturaleza espiritual. Y por cierto, seguiremos todo lo que es el recorrido de la vida también con la naturaleza caída, con la naturaleza vieja. A eso es lo que pues vamos a ir viendo dentro de lo que es la palabra. Vamos a ir viendo que dentro de nosotros hay esa condición, esa composición, la naturaleza caída y la naturaleza nueva. Alguien puede decir, bueno, ¿y qué sentido tiene? ¿Por qué el Señor no hizo una obra completa? ¿Por qué el Señor no eliminó la vieja naturaleza y nos dejó
solo la naturaleza nueva, la naturaleza espiritual. Bueno, entonces no sería vida cristiana. Entonces seríamos nosotros máquinas, seríamos robots. Porque la razón de que el Señor no quitó la naturaleza caída o la vieja es porque en esa naturaleza y en las dos naturalezas es ahí donde el creyente va a desenvolverse y es donde el creyente va a mostrar su vida espiritual. Es decir, porque si nos hace todo el Señor el trabajo, entonces nosotros no tendremos nada que hacer. Y de hecho, pues nos convertiríamos en máquinas ya programadas, que ya no tenemos ningún deseo, que no tenemos ningún apetito. Y eso no es asunto que se puede desarrollar en la vida espiritual. Entonces, en este caso, por ejemplo, como decíamos, el ayuno como beneficio, el ayuno nos ayuda a someter la carne, la cual permite desarrollar un autocontrol sobre los deseos pecaminosos. Es decir, que cuando el creyente primeramente tiene que estar consciente, el creyente primeramente tiene que estar consciente que desde el momento que venimos a Cristo, desde ese momento entramos en una guerra espiritual, entramos en una batalla espiritual. Eso debe de estar consciente cada creyente. Cada creyente debe de saber que el venir a Cristo no es un asunto pasivo. El venir a Cristo no es un asunto que ya no hay nada que hacer. De hecho, pues ya venimos con la nueva vida, ya venimos con la salvación que el Señor nos ha dado, pero tenemos que estar conscientes de que venimos a una guerra. Y esta guerra, como decíamos, se va a desarrollar en la vieja naturaleza, en la vieja actitud pasada, como en la nueva naturaleza. Por ejemplo, la vieja naturaleza es la tendencia al pecado, ¿verdad? Eso es bastante sabido. Tendencia al pecado. Persiste en lo opuesto. Yo no sé si usted desde que vino a Cristo, bueno, todas estas cosas, como decir, propicio para buscar el pecado. Yo no sé si usted tiene estas actitudes o tiene estas reacciones. Si no tiene estas reacciones, usted pues no sé en qué posición estará, pero el hecho que tenemos la naturaleza vieja, tenemos entonces la naturaleza vieja siempre es tendente a lo pecaminoso. Por ejemplo, persiste en todo lo que ofende a Dios. Persiste en todo lo que el sistema ofrece, ¿verdad? Por ejemplo, la naturaleza vieja es afín a las modas. La naturaleza vieja es afín a lo que sería los asuntos de comida. Comida no es ningún pecado, pero el asunto es la glotonería. Porque como se dice, se debe de comer para vivir, pero no vivir para comer. Pero cuando ya la naturaleza vieja ya pasa de los estándares, de los límites que se establecen, ya eso es una tendencia de la carne, es decir, de los pensamientos, del deseo que hay dentro de la vida
de la vida del hombre. Entonces el mundo, el sistema, nos ofrece un montón, diríamos, un abanico de cosas que ya no deben de estar como arraigadas en la vida del creyente. Por ejemplo, decíamos, el estar como al día con las cosas que el sistema, que el mundo está promoviendo. En primer lugar, debemos de saber que el mundo es un sistema que lo maneja Satanás. Y de hecho, pues Satanás está promoviendo, y como en otras ocasiones lo hemos dicho, el mundo o el sistema y Satanás no está tan interesado en el mundo. El mundo, es decir, los hombres sin Dios, no es lo prioritario para Satanás. Lo prioritario para Satanás es aquellos que hemos venido a la gracia de Dios. En eso él se enfoca. Pues ya los que están en el mundo están en el mundo. Ya Satanás lo tiene bien asistido. Pero la iglesia, aquellos que pertenecemos a Dios ahora, somos personas, en primer lugar, que le pertenecíamos a Él. Cada uno de nosotros, con la excepción de algunas personas que nacieron en la vida cristiana, la mayoría de nosotros, por no decir el 100%, venimos de las estructuras del sistema, venimos de la vida pecaminosa. De los que estamos dentro de las iglesias, el que no era ladrón, era afeminado, era homosexual, era lesbiana, era brujo. De los que estamos en la iglesia, ex borrachos, y ¿qué diríamos? Entonces, en esa idea, hemos sido personas que estuvimos bajo el dominio del sistema del diablo, pero que ahora, al venir a Cristo, ahora nosotros somos, como dice Juan, hemos sido libres de las cadenas del pecado, pero eso no quiere decir que Satanás se quedó quieto. Entonces Satanás va a venir, ¿verdad?, a ofrecernos, nos va a sonsacar, nos va a llevar a puntos bastante críticos dentro de la vida y dentro de las tentaciones, para ver si volvemos de regreso, ¿verdad? Esa es la tarea de Satanás. Ya lo hemos dicho en otras oportunidades que, por ejemplo, y eso tiene sentido, de que desde el momento que venimos a Cristo, pues estamos bajo el ojo del huracán de Satanás. La lucha es de Satanás llevarnos. Y claro que la manera como el creyente está frágil para volver otra vez es cuando su naturaleza nueva no ha tenido músculos espirituales. Cuando su naturaleza nueva no ha escalado dentro de la vida espiritual, y la que más prevalece es la naturaleza vieja. Entonces, en este caso, ya lo explicábamos que, por ejemplo, eso es lo que siempre la naturaleza vieja, que es la carne, siempre estará pendiente de cómo afectarnos. Por ejemplo, vamos a ver, si gusta, váyase al capítulo número 5 de la carta a los Gálatas, y vamos a ver cuáles son, por ejemplo, vamos a ver cuáles son las obras de la carne. Vamos a ver cuáles
cómo lo describe el apóstol Pablo con respecto a esto que estoy diciéndole. Por ejemplo, dice, abra su Biblia, y dice, manifiestas son, verso 19, las obras de la carne. Fíjese cómo son las obras de la carne. Dice, son adulterio. Es decir, la carne, ama, anhela, desea lo prohibido, ¿verdad? Es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Es decir, vea cuáles son las obras de la carne, o le voy a decir de otra manera, la conducta de la vieja naturaleza. La conducta de la vieja naturaleza dice que son manifiestas en el sentido de que hay adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Todo eso es lo que la vieja naturaleza siempre anhela, siempre busca, aun cuando nosotros estamos ya dentro de la iglesia. No es un asunto que quedamos en pausa y que ya nosotros ya no sentimos nada, como hablábamos el asunto de la lorita. Entonces vemos acá también envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, wow, esto es tremendo. ¿Qué dice? No heredarán el reino de los cielos. O sea que, bueno, ¿quiénes son, cuáles son estas manifestaciones? Son las manifestaciones de la naturaleza caída, de la carne. Y como dije, no lo vea en lo biológico, véanlo en los deseos del ser humano. A eso es la carne, los deseos. Entonces dice, es tremendo, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Preguntémonos, porque muchas veces nosotros, como ya lo hemos dicho, muchas veces nosotros decimos, bueno, ya yo estoy en Cristo, ya vamos para el cielo el día que me muera o el día que venga Cristo, nos vamos con todos zapatos con Cristo para el cielo. Pero el problema es que, como dije hace un momento, todo creyente debe estar consciente qué significa la vida espiritual. La vida espiritual es una batalla, es una guerra, es una lucha los 365 días del año. Y es una lucha hasta que lleguemos al final de la vida. Entonces, imagínense dentro de las iglesias cuánta gente hay que está practicando el adulterio, dándole cabida a la naturaleza caída. ¿Cuánta gente dentro de las iglesias está viviendo en fornicación? Sabiendo que dentro de la Biblia son pecados que descalifican a la persona para heredar el cielo. Pero ¿cuántas personas hay dentro de las iglesias? Y lo tremendo de esto es que en este tiempo que nos ha tocado a nosotros vivir, hermanos, nos ha tocado vivir en un tiempo donde la iglesia se ha relativizado. La iglesia todo lo ve relativo, que lo que dice es que Dios es amor, lo que dice es que Dios conoce el corazón. Mire, oiga esto, ¿cuántas personas se agarran de ese concepto de que Dios es amor? Pero claro que sí es amor, porque el Señor nos dice cuáles son las obras de la carne. Y el Señor en su amor nos dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Imagínense dentro de las iglesias en el mundo entero, cuánta gente está sobre todo alimentando la vieja naturaleza. Cuánta gente
está muriendo dentro de las iglesias. Y a veces el pastor tiene que ir a predicar que se fue para el cielo, pero como no andaba, pero como no se esforzó y no se esmeró ¿por qué? Por coartar los deseos de la naturaleza caída. Y esos asuntos a veces no los puede el pastor, hermanos, manejar, porque uno como creyente que predica la palabra, uno no puede andar viendo quién es el que está completo, quién es el que está en las condiciones óptimas. No, ese es uno en lo personal, cada uno. Y una de las cosas terribles es que cuando Dios nos habla, que andamos mal en esos asuntos como creyentes, pero que pasamos la palabra, como dice Santiago, la oímos, pero no la ponemos en práctica, eso tiene mayor condenación. Porque sabiendo hacer las cosas, ese es el pecado más grande, aparte de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sabiendo hacer las cosas y no las hace. Ahora, hermano, mire, pero es que hay muchos creyentes que han caído, pero se han levantado. Porque también eso es una realidad. ¿Por qué se han levantado? Porque ya ellos tienen una nueva naturaleza. Y esa naturaleza nueva pide de lo de arriba. Y como creyentes, pues, vemos a un David, por ejemplo. Un David reconoció su condición. Y tantas cosas. Por ejemplo, aquel que nos habla la carta a los Corintios, cuando dice que vivía con la madrastra, era un hermano, era uno de la iglesia. Pero ¿qué es lo que le dice Pablo? Saquen a este perverso, sáquenlo, es decir, disciplínenlo, sáquenlo para afuera. Pero qué crueldad sacarlo de la iglesia. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dijo Pablo. Sáquenlo. ¿Acaso no hay celo entre ustedes? ¿Acaso no hay autoridad en ustedes que saquen a ese perverso y se lo echen al diablo para que golpee su carne y se salve su alma? Dicho de otra manera, Pablo está diciendo, sáquenlo. Y eso es lo que sucede, ¿verdad? Lo sacaron a este muchacho que no sé si tenía privilegios dentro de la iglesia. La Biblia no dice, solo dice que era de los de Corinto, pero que vivía con la madrastra. Y que ¿cuál era el pecado que estaba cometiendo ahí? Con la mujer de su papá. Entonces, el apóstol dice, sáquenlo para que el diablo lo golpee y no se pierda su alma. Si usted ve en el capítulo 2 de la segunda carta, el hombre se restauró, le cayó bien la machacada que le dio el diablo, porque siempre, hermano, cuando el creyente verdadero se sale de la cobertura de Dios, no le va a ir bien. Cuando el creyente verdadero se sale de las alas del omnipotente, lo va a agarrar el diablo y lo va a triturar, pero no lo va a poder destruir. Porque si es creyente, se va a reconciliar, va a volver. Claro que el que no es creyente, ese oye y lo mismo le da. Ahí anda echando sus canitas al aire y dice que el pastor no es ese. Es que no es el pastor, hermanos. Es que cada uno tiene que luchar su propia guerra. Imagínense que en la guerra, en la vida espiritual, no es tanto que la esposa va, claro, juntos vamos a coadyugar para ponernos de acuerdo, para buscar de Dios, pero es un asunto muy personal. Aquí no es que el hijo me va a ayudar, que el papá me va a ayudar. Aquí no es que el pastor me va a ayudar. Es un asunto muy personal de cada uno. Porque el día que uno se muera o venga Cristo, hermanos, ahí no sé, ahí no hay nadie, ahí solo uno y Dios. Por eso es necesario
Entonces, ¿qué es? Por ejemplo, la vieja naturaleza siempre es tendente a lo pecaminoso, persiste en lo caído, persiste en abrazar todo lo que le ofrece el sistema, el diablo, el pecado. En este caso, fíjese bien, la nueva naturaleza, que es lo contrario, implica, vamos a ver, enfocarse en los aspectos espirituales. Eso es la nueva naturaleza. La nueva naturaleza está peleando con la otra y se enfoca hacia a lo eterno, a lo de Dios, en oración, ¿verdad? En santidad, en obediencia, en vivir para Dios, ¿verdad? Esta es la lucha de la nueva naturaleza. Esta es una lucha. Así que no me venga a decir ni me venga a poner quejas. Fíjese que yo no aguanto, hermano. Pues aguántese. Mire, hermano, fíjese que yo quiero tirar la toalla. Pues tírela. Yo le diría no la tire, porque es mejor, hermanos, es mejor que digan aquí murió y no diga allá se corrió. Vamos a regalarle una ofrenda de palma al Dios de la gloria. No se trata de decir ya no aguanto. Mire estas pruebas, mire estas tentaciones. Es un asunto muy personal. Entonces, la nueva naturaleza implica enfocarse en lo espiritual. La nueva naturaleza quiere venir a la iglesia. La nueva naturaleza quiere orar. La nueva naturaleza quiere leer la Biblia. La nueva naturaleza quiere cumplir con los privilegios que Dios le ha dado. La nueva naturaleza se santifica. La nueva naturaleza quiere adorar a Dios, quiere buscar a Dios, quiere consagrarse para Dios. Eso es la nueva naturaleza. Ahora, esta es una lucha, como decíamos, que nos toca a cada creyente hasta el día que nos toca morirnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque veamos cuáles son entonces las obras o los frutos del Espíritu, que son los que la nueva naturaleza busca, ¿verdad? Pues dice, vamos a ver, pero dice los frutos del Espíritu, más los frutos del Espíritu, esto es lo que anhela la nueva naturaleza. Los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Se lo voy a leer de nuevo. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Con tales cosas no hay ley. Es decir, ese es como algunos detalles de lo que genera la nueva naturaleza en la vida de las personas, ¿verdad? Ahora vamos a ver, se ha dicho por ahí que estas dos naturalezas son como dos perros, así lo ilustran algunos, que son dos bulldog, la naturaleza vieja y la naturaleza nueva. O si no quiere bulldog, póngale Spilbo. No sé si son más bravos eso, pero son dos naturalezas y se dice que dependiendo qué naturaleza atendemos más los creyentes, esa va a tomar control de la otra naturaleza. Dependiendo, si mi vida espiritual, estoy hablando de beneficios del ayuno, si en mi vida espiritual yo soy, voy a decirlo de esta manera, yo soy un creyente que soy alérgico para todas las cosas de Dios. Soy un creyente que yo no hay una semana o un día que yo diga, Dios mío, yo voy a mejorar mi vida espiritual, yo voy a cambiar esta conducta que me está arrastrando hacia lo opuesto de Dios, esta naturaleza caída. Esa persona que dice, yo no me puedo conformar a esto, yo soy una nueva criatura, yo soy un redimido de Dios, yo soy una princesa de Dios, yo soy un príncipe de Dios.
Y eso es lo que dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Entonces, ese creyente, él, por eso, por ejemplo, yo soy muy crítico para eso, para esas cuotas que nosotros como creyentes nos ponemos. Las cuotas de, si nosotros nos ponemos la receta, ¿cuál es lo que nosotros necesitamos? Eso es como que el que está muriendo de un cáncer se ponga él la receta y diga, voy a hacer esto y con esto me voy a aliviar. Nosotros debemos saber que somos gentes enfermas. Nosotros debemos de saber que somos convalecientes, que estamos en un hospital. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que estamos en un hospital y que el médico de médicos es Cristo, es el Espíritu Santo que está con nosotros y es el que nos está atendiendo. Nosotros debemos de declararnos pacientes. ¿Por qué le llaman pacientes a los enfermos? ¿Están en pausa? Nosotros estamos en pausa, estamos en rehabilitación. Entonces dice el que está enfermo con una enfermedad incurable, yo me voy a poner, entonces aliste el cajón porque se va a morir luego. Entonces el creyente dice, no, esta es mi receta, yo me congrego tal día, yo cuando yo quiera hago la obra de Dios. Ese es el darle énfasis a la naturaleza caída, al perro de la naturaleza caída. ¿Ya? Él no se preocupa por tener una dieta de oración. Él pasa la vida, pasa el tiempo y nunca siente en su alma que tengo que orar. Porque solo orando es que, solo tomándonos la medicina, pues el enfermo puede convalecer. No, es que en la iglesia, no, es que aparte de la iglesia, cada creyente debe de tener su disciplina espiritual, su intimidad con Dios, allá en lo secreto, allá en la casa, allá en la esquina, allá en el rincón, allá en la cama. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahí. Entonces dice, hay creyentes que nunca han ayunado, no saben qué es eso. Dice, apenas hablan de ayuno, les agarra dolor de cabeza, les agarra atarantamiento. Yo decía que esos son parásitos. Y aparte de parásitos, son trampas del diablo. A mí me decía un hermano acá que era coordinador de diáconos, me decía, a mí el médico me ha dicho que jamás debo de ayunar porque me voy a morir. Bueno, eso es problema suyo, no ayune. Pero de acuerdo, como dice aquí, pero vendrán días cuando les faltará el novio y entonces ayunarán. Después el hermano me decía, mire hermano, qué mentalidad la que yo tenía. Y se convirtió en un hombre de ayuno constante. Entonces, hay creyentes que no saben qué es ayunar. No saben. Ellos, simplifican tanto la vida espiritual que apenas, por lo menos, vienen una vez a la semana a la iglesia, en los mejores casos. Eso es la vida espiritual. ¿Y cómo no nos va a hartar la naturaleza vieja? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cómo no nos va a devorar la naturaleza vieja? Entonces, como decíamos que son dos perros, y de acuerdo a cómo el amo atienda a cada uno de los perros, el perro más atendido, el perro más comido, va a doblegar al otro perro. ¿Y por qué usted ve creyentes apagados? ¿No se ha preguntado? Empezando por uno mismo. ¿Por qué nosotros vemos creyentes desobedientes? ¿Por qué nosotros vemos creyentes carnales? ¿Por qué nosotros vemos creyentes desinteresados en las cosas de Dios? Porque son creyentes que no nos queremos someter a las disciplinas espirituales. O sea, no, hermano, lo que Dios ve es el corazón. Ya Dios ayunó 40 días por mí, ya oró por mí.
Es más, hay creyentes que ya ni la Biblia leen porque dicen que ya ellos pueden, pues ya ellos, o sea, eso es como darle más alimento a la naturaleza caída, que es el perro que se está devorando al otro. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué hay creyentes que tiran los privilegios? ¿Por qué hay creyentes que se van? ¿Por qué hay creyentes que caen? Porque a quien se han encargado de alimentar es a la vieja naturaleza. A esa le dan de todo. A esa no le niegan nada. A esa todo lo que pide, comida, hasta de sobra. Descanso por la gente, para los asuntos de afuera, el creyente, y yo no estoy hablando en chino, hermano, es una realidad. Para las cosas de afuera, todo el énfasis, toda la fuerza, pero para las cosas espirituales somos mesurados. Pero allí estamos cometiendo un gran mal, porque estamos alimentando la naturaleza caída. En este caso, esto es lo que beneficia, por ejemplo, lo que es el ayuno. El ayuno, por ejemplo, ya decía al principio, por ejemplo, hay 3 tipos de ayuno: el ayuno parcial, el ayuno natural y el ayuno total, de acuerdo a cómo uno decide. Es una dinámica de la vida espiritual. Esto no es por el Señor. Fíjese cómo fue el Señor. Fíjese bien la porción que leíamos. Le dijeron los fariseos: mira, Señor, dicen aquellos que tus discípulos no ayunan, y que los de Juan y todos nosotros los fariseos ayunamos siempre. Entonces el Señor no les había dicho que ayunaran, porque no se trata de que el pastor le esté empujando al otro que ayune. Es uno. Amén. Entonces el Señor, sin duda, de acuerdo a esa respuesta, no les había dicho que ayunaran. Lo que contestó a los que les estaban preguntando es: vendrán días, ¿cómo pueden ayunar los que están de bodas? Es decir, el que va a un casamiento no va en ayuno, ¿verdad? De hecho, porque a comer va. ¿De cómo puede ser, le dice el Señor, que los que están de bodas puedan estar así? Pero vendrá el tiempo cuando el novio se les será quitado, entonces ayunarán. O sea que el Señor entonces no les dijo que ayunaran. La necesidad de ellos. Usted ve a Pedro allá arriba del techo, allá en Jope. Allá estaba en el terrado. No estaba viendo el Facebook, no estaba chateando, estaba ayunando y estaba orando. Y en esa oración, hermanos, él vio una visión. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. ¿Y quién le dijo a Pablo que ayunara? Si el Señor solo se le apareció camino de Damasco, le dio vuelta y lo mandó ciego, y luego le mandó al otro que orara por él. Y luego Pablo lea en 2 de Corintios capítulo 10 o 11, cuando dice: en ayunos, en vigilias, en peligros, en hambre, en desnudez, damos un gloria a Dios. ¿Quién le enseñó las necesidades? Por el Espíritu. El Espíritu nos dice: tienes que buscarme, tienes que buscarlo de arriba, porque de arriba es donde viene mi socorro. Tienes que esforzarte. Damos un gloria a Dios. Entonces, Pablo, hermanos, ¿qué es lo que, corriendo, alguien vaya a Romanos capítulo número 8, corriendo, hermanos, porque el tiempo se nos acaba? Dice Romanos capítulo número 8, verso 12 en adelante: así que, hermanos, ¿qué dice? Deudores somos, ¿no? ¿Qué dice? No de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Siga leyendo. Porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Haced morir las obras de la carne. Usted que anda viendo a la mujer que no es la suya, haga morir esas intenciones. Usted que no sé, o nosotros que estamos siempre prestos para darle cabida a lo que desagrada a Dios, dice el apóstol acá, hagan morir los deseos de la carne. ¿Ya? Hagan morir los deseos de la carne. ¿Y qué es lo que hará morir los deseos de la carne? Empecemos a ayunar, eso ayuda. ¿Qué fue lo que empecé diciendo? Por ejemplo, yo empecé diciendo como beneficio, el ayuno ayuda a someter la carne, lo cual permite desarrollar un autocontrol sobre los deseos pecaminosos de la naturaleza vieja. Es de empezar. Pero fíjese que el médico, que fíjese que me ataranto, que fíjese que no sé qué. Entonces no hablemos mucho, pues ustedes denle ustedes, porque tampoco le vamos a imponer. Entonces Pablo dice acá, hagan morir los deseos de la carne. Entonces el ayuno acompañado con la oración contribuye grandemente a doblegar los deseos de la naturaleza caída. ¿Por qué? La gran pregunta es, ¿por qué no somos mejores creyentes? Porque no queremos tomarnos la medicina, pero tenemos grandes problemas. El creyente que, hermanos, que alimenta la naturaleza espiritual con prácticas espirituales, esta persona va a dejar de ser un creyente común, porque lo más que hay en todas las iglesias, usted va a Estados Unidos, va a Europa, y con algunas excepciones de algunas gentes, porque siempre hay un remanente fiel, siempre hay un grupito, y el ejemplo que a mí se me viene siempre es el de Ana y Simeón. En medio de aquella estructura religiosa, aquella gente estaba en el espíritu. Siempre va a haber, pero la mayoría va a ser gente desubicada. Entonces, el creyente que no se alimenta en los asuntos espirituales, pues no va a tener mucho éxito en la vida espiritual. Vamos a ver, va a ser un creyente carnal y fácil para caer en el pecado. Cuando un marido le es infiel a la mujer o viceversa, es porque la carne está rechoncha, es porque la carne tiene músculos. Por eso yo les digo, por lo menos las hermanas casadas, a estos hombrecitos, convénzaselo, ayunemos, papito, dígale, mira, que no sé qué, que es que me hace daño. No te va a hacer daño, mi amor, convénzaselo, porque es el bien para todos, ¿verdad? Usted ve que aunque esté viejo el hombre, o aunque esté vieja la mujer, la naturaleza vieja, esa sigue siendo nueva, ¿verdad? Damos un amén. Así que el ayuno permite someter la carne. Los beneficios del ayuno, como ese es el tema, vemos nosotros el caso de la victoria que tuvo Esther. Beneficios, Dios le dio la victoria. Y le voy a decir lo último, con lo cual finalizo. Si lo puede anotar, anote. Es lo siguiente. Los beneficios espirituales del ayuno, pero aparte de los beneficios espirituales, como que esto redunda para beneficios también en la parte física. Por ejemplo, cuando una persona está ayunando, ¿verdad? Tiene una salud cardiovascular mejor. Disminuye el colesterol, la presión arterial. Fíjese, todo esto es como consecuencia de vivir buscando a Dios y de darle vida y de darle vida a la naturaleza espiritual. Entonces, viene, ahí viene, mire, fíjese, hermano, mire, estoy todo atarantado, mire, el médico dice, pues sí, el problema es que el beneficio es no solo espiritual,
sino también físico. Si usted va ante médicos que le van a recetar ayunos, le llaman ayunos, ¿cómo le llaman? Intermitentes. O sea, ¿por qué lo recomiendan? Porque saben que eso funciona en la salud. Pero aquí no necesitamos de lo intermitente. Aquí lo que necesitamos es ayunemos para fortalecer la vida espiritual y como consecuencia también vamos a ser bendecidos en lo físico. Como decíamos, por ejemplo, una salud cardiovascular disminuye el colesterol, la presión arterial. También hay una rehabilitación metabólica, mejora la sensibilidad sanguínea, regeneración de los tejidos intestinales. Imagine, cuando se ayuna se están botando toxinas. Usted va al servicio, está orinando amarillo, está botando veneno. ¿Verdad? Ayuda a aumentar, ayuda todos estos aspectos. No es un asunto que es pérdida, que es peligroso, que al contrario, es una salud tanto espiritual como física. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué estamos todos con todos estos asuntos elevados y todos afectados? Porque pues, no queremos tomarnos la medicina. Estamos alérgicos a ello. Y es más, pero usted nunca ayune para rebajar, usted ayune para Dios. Pero como consecuencia también hasta eso le trae. Alguien me dice, fíjese hermano, fíjese que yo solo ayunando vivo y más gordo estoy. Pues sí, pues es que después del ayuno se echa una grande hartada y no es así tampoco. ¿Va? Es decir, empieza a traerme lo que no comí en todo el día, traérmelo el doble y todo. Estamos haciendo nada. Así que estos son de alguna manera los beneficios del ayuno, ¿verdad? El ayuno nos bendice y por ende siempre debe de ir acompañado con suficiente oración. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Gloria a Cristo.